Estimados estudiantes, sean muy bienvenidos a esta nueva clase de la asignatura Fundamentos de Biología Celular e Histología. En esta oportunidad partiremos con la unidad número 2, con la primera clase teórica titulada Sistema y leyes de la termodinámica. Para ello es importante recalcar que los resultados de aprendizaje de esta sesión son relacionar los principios que regulan los procesos metabólicos celulares con la transformación de materia y energía en los sistemas biológicos, así como también aplicar el método científico utilizando tablas, gráficos y herramientas bibliográficas que permiten la interpretación y explicación de resultados y desarrollo de guías. Es importante que durante el desarrollo de esta sesión se demuestre una actitud responsable hacia las exigencias propias de la asignatura en cuanto a participación y compromiso. Los contenidos que veremos el día de hoy tratan desde el concepto de trabajo y energía, lo que es el trabajo biológico, la termodinámica, los sistemas termodinámicos y las leyes que las rigen, la célula como un sistema termodinámico, la energía libre y catálisis, las biomoléculas de transporte y lo que se refiere a reacciones acopladas. Para partir, antes de hablar de trabajo en contexto biológico o celular, es importante entender qué significa trabajo en términos físicos. En física, no se considera que se ha hecho trabajo simplemente por aplicar una fuerza. El trabajo ocurre solo si hay un desplazamiento del objeto mientras se aplica esta fuerza. Es decir, si empujo una pared con mucha fuerza y ésta no se mueve desde el punto de vista físico, no he hecho trabajo, aunque me haya cansado. Entonces, para que exista trabajo se necesitan dos condiciones. La primera es que hay una fuerza aplicada sobre un objeto y la segunda es que el objeto se desplace en la misma dirección en que se ejerce la fuerza. En la diapositiva lo podemos ver con claridad. El bloque está siendo empujado por una fuerza F constante y como consecuencia se desplaza a una cierta distancia en línea recta, representado por la simbología delta X. La cantidad de trabajo realizado en este caso se calcula con la fórmula W es igual a F, que corresponde a la fuerza, multiplicado por la variación de la distancia, delta X. Siempre que la fuerza y el desplazamiento estén en la misma dirección. También es importante entender bien qué significa desplazamiento. No es lo mismo moverse en círculos que vibrar en el mismo lugar. El desplazamiento es un cambio neto de posición desde un punto inicial hacia un punto final. En línea recta y con dirección. Y sobre la fuerza, pensemos en ella como un empuje o tirón, que puede cambiar el movimiento de un objeto, ya sea acelerarlo, frenarlo o cambiar su dirección, o deformarlo cuando estiramos un resorte. Este concepto de trabajo será clave más adelante cuando hablemos de cómo las células también hacen trabajo, solo que en una escala muy diferente. Por ejemplo, mover una célula a través de una molécula, a través de una membrana o contra su gradiente de concentración, también requiere energía y por lo tanto implica trabajo desde el punto de vista termodinámico. En física y biología, la energía se define como la capacidad de un sistema perdón, la capacidad de un sistema para realizar trabajo o transferir calor. Una idea fundamental que deben recordar siempre es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ya sea de una forma a otra forma de energía.
Existen muchas formas de energía y en esta diapositiva revisamos las más importantes, especialmente en el contexto biológico. La primera de ellas hace referencia a la energía cinética, que corresponde a la energía del movimiento. Cuanto más rápido se mueve un objeto, más energía cinética tiene. Ejemplos biológicos de esto son el flujo sanguíneo por los vasos sanguíneos o el movimiento de los cilios y flagelos que permiten a ciertas células desplazarse. También tenemos lo que es la energía potencial, que es la energía almacenada relacionada con la posición o la configuración de un sistema. En biología, un ejemplo clave son los gradientes de iones a través de la membrana celular. Como una batería cargada, ese desequilibrio se puede usar para generar movimiento o señales eléctricas. También tenemos la energía química, que es la energía contenida en los enlaces químicos entre moléculas. Por ejemplo, si tuviéramos distintas moléculas y este es un enlace, aquí existiría energía en el contexto del enlace que ocurre entre las moléculas. Por ejemplo, tenemos a distintos tipos de moléculas que nos pueden otorgar energía, como es el ATP, además de la glucosa y los lípidos. Estas son fuentes claves de energía celular, ya que sus enlaces pueden romperse para liberar energía que luego se transforma en otras formas útiles. También podemos encontrar la energía térmica, o también conocido como calor, que se relaciona con el movimiento aleatorio de las partículas que están presentes dentro de un cuerpo, ya sea una mesa, un cubo de hielo, una taza con agua caliente, y que está vinculada estrechamente con lo que es la temperatura. Ejemplos de esto son la producción de calor durante las reacciones metabólicas que ocurren en el organismo y la regulación de la temperatura corporal en organismos homeotermos como somos los mamíferos. Por otra parte, también contamos con la energía radiante o luminosa, que es la energía que viaja en ondas electromagnéticas como la luz solar o la luz en general. En biología, este tipo de energía es esencial para todo lo que es el proceso de la fotosíntesis, donde las plantas captan la luz y la transforman en energía química. Por otra parte, tenemos la energía eléctrica, que es la energía generada por el movimiento de cargas eléctricas, como son los iones. Ejemplo de esto a nivel del cuerpo humano son los potenciales de membrana en neuronas y la actividad eléctrica del corazón. Y finalmente tenemos la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética y potencial de un sistema. Un ejemplo de esto es la contracción muscular, donde las proteínas motoras se convierten la energía química del ATP en ejercicio físico. Por lo tanto, como resumen, cada proceso en el cuerpo, desde pensar, moverse o digerir, implica la transformación de energía. Y entender estas formas de energía es fundamental para comprender cómo funciona la vida desde la física hacia la biología. Ahora, es importante señalar que la energía es uno de los componentes más importantes en la biología que puede entenderse en el contexto de la materia. Esta diapositiva nos ayuda a entender cómo la energía se transforma constantemente en los seres vivos y en especial entre energía potencial y energía cinética, que son dos de las formas más comunes de energía mecánica. Primero recordemos que la energía es la capacidad de realizar trabajo o transferir calor. Esas son las dos opciones que tenemos con respecto a la energía. Y en biología, esto se traduce en cosas como mover músculos, transportar sustancias a través de membranas o realizar síntesis de moléculas, como por ejemplo proteínas. Por un lado, tenemos la energía potencial, que es esta de acá. La energía potencial es energía almacenada que un objeto o sistema posee debido a su posición o estado. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el arco y lo tenemos en posición tensada.
Por lo tanto, hay una posición por la cual existe una potencialidad de generar un movimiento y por lo tanto existe una energía potencial. En el ejemplo de la imagen vemos como una persona tensa el arco y esta cuerda estirada contiene energía potencial elástica. Todavía no ocurrió el movimiento, pero la energía está lista para liberarse. Mientras que en el segundo caso, la energía corresponde a la energía cinética, que es la energía del movimiento. Cuando se suelta la cuerda, esa energía potencial almacenada se convierte inmediatamente en energía cinética. La flecha se mueve hacia adelante gracias a esa transformación de la energía potencial. Y este principio se aplica constantemente en la biología. Por ejemplo, los músculos, vamos a ponerlos acá, los músculos almacenan energía química en forma de ATP. Esa energía se convierte en energía cinética cuando el músculo se contrae y se genera movimiento. Incluso a nivel celular esto ocurre, por ejemplo, con un gradiente de iones a través de la membrana, que es energía potencial electroquímica, que se convierte en energía cinética cuando esos iones fluyen a través de un canal y generan un impulso eléctrico, como vimos en clases anteriores. Este tipo de transformaciones son continuas. La mayoría de las funciones biológicas implican conversiones constantes de energía, ya sea de potencial a cinética, como también de cinética a potencial. El primer ejemplo es de potencial a cinética, lo dan casos como el caminar, correr o respirar, y de cinética potencial como el almacenar glucosa o crear un gradiente iónico. Por ejemplo, cuando comemos, las moléculas alimenticias contienen energía potencial química. Esa energía luego se transforma en energía cinética que permite al corazón latir, a los pulmones moverse o al cerebro generar impulsos eléctricos. Entonces el mensaje clave de esta diapositiva es el siguiente. En los organismos vivos, el trabajo biológico depende de la transformación continua de energía, y entender eso nos permite explicar desde el movimiento de una célula hasta la contracción de un músculo o el disparo de un impulso nervioso en una neurona. Ahora bien, es importante señalar que la las leyes, o en realidad la rama que estudia a nivel físico estas leyes que se refieren a la termodinámica, al control de la energía, es la termodinámica. Ahora sí, esta es la rama de la física que se encarga del estudio de cómo se transfiere y cómo se transforma la energía en los sistemas, especialmente en forma de calor y trabajo, y cómo estas transformaciones afectan las propiedades del sistema, como la temperatura, la entropía y la energía libre. Para entender esto, vamos a verlo desde las siguientes analogías, para que lo puedan entender. La primera de ellas es la batería del celular. Imaginen que el celular de ustedes funciona gracias a una batería que almacena energía. Cuando usan aplicaciones o ven videos, esa energía se gasta en forma de calor y de trabajo, como las vibraciones o sonido. La termodinámica en la célula funciona igual. Las moléculas almacenan energía como ATP y al romperse sus enlaces, esa energía se libera para que la célula haga su trabajo. Una segunda analogía para que lo podamos entender mejor. Una cuenta bancaria de energía. Piensen ustedes en la célula como si fuera una persona con una cuenta bancaria. Cada vez que necesita hacer algo, moverse, fabricar proteínas, dividirse, paga con energía. La termodinámica nos dice cuánto cuesta cada proceso, cómo se hacen los depósitos, por ejemplo, al descomponer la glucosa, y qué tan eficiente es la célula administrando su dinero energético. Entonces, en la biología celular, la termodinámica nos permite entender cómo las células obtienen, usan y conservan la energía para sus distintos procesos. Aquí es importante destacar estos distintos conceptos que estaremos utilizando a lo largo de la clase. Por ello, se los voy a leer. Energía es la capacidad de realizar un trabajo
o provocar un cambio en la materia. Por otra parte, conocemos el concepto de sistema corresponde a lo que es una porción del universo que se encuentra bajo estudio. Por ejemplo, podríamos tener como ejemplo una célula epitelial respiratoria, podríamos tener como ejemplo un trozo del intestino delgado, podríamos tener como un sistema de estudio al músculo bíceps, podríamos tener a todo un organismo como una persona como sistema de estudio o el planeta entero. Mientras que todo lo que ocurre, todo lo que está por fuera, todo lo que no es una célula epitelial de respiratoria, no es un trozo de intestino delgado, no es una persona, no es el planeta, se configura como lo que denominamos entorno. Por otra parte, lo que conocemos como calor se refiere a la forma de energía que se transfiere entre sistemas debido a la diferencia de temperatura. O sea, si bien nosotros decimos que hace calor cuando hay una mayor temperatura ambiental, el concepto de calor es la forma de energía que se transfiere entre sistemas. O sea, si la temperatura se mueve desde donde hay más hacia donde hay menos, o viceversa, desde donde hay menos hacia hay más, pero siempre buscando el equilibrio, ese proceso se denomina calor. Ahora bien, el trabajo es la energía transferida cuando una fuerza causa movimiento, como mover iones a través de una membrana. Ya lo vimos con el ejemplo del cubo al cual se le aplicaba una fuerza y se generaba también un desplazamiento. Por otra parte, la temperatura es la medida de energía cinética promedio de las partículas. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes reconocen que existe por lo menos tres estados de la materia, que es sólido, líquido y gaseoso. Cada uno de ellos va a tener una temperatura característica. Por ejemplo, hagámoslo con el agua. A temperatura, cuando se encuentre en estado líquido, podríamos decir que la temperatura es de 22 grados Celsius. Mientras que cuando se encuentra en estado gaseoso, el agua tiene una temperatura superior a los 100 grados Celsius. Y cuando está sólida, generalmente como hielo, la encontramos como 0 grados Celsius o menos. Por lo tanto, esto también nos habla de cómo se encuentran ordenadas sus partículas. En estado sólido, las partículas se van a encontrar más ordenadas, las partículas de agua se van a encontrar más ordenadas que en estado líquido, y en estado líquido se van a encontrar más ordenadas que en estado gaseoso. O sea, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la movilidad de las partículas. Por otra parte, el concepto de entropía hace referencia a la medida del desorden de un sistema y que aumenta cuando la energía se dispersa. Pensemos en una pieza a la cual ustedes, en su pieza, a la cual tuvieron que ordenarla porque se encontraba desordenada. Perfecto, dejaron todo ordenado, pero inevitablemente, con el tiempo, su pieza se va a volver a desordenar. Esa medida de cuánto se demore, cuánto gasto energético haya asociado en el proceso del desorden de la pieza, es la entropía misma. Y la energía libre corresponde a la energía para realizar un trabajo en un sistema. Determina si una reacción puede ocurrir espontáneamente o no. Piensen en la energía libre como la energía que tienen ustedes para poder hacer el orden dentro de su pieza. Por lo tanto, es la energía que va a ser capaz de utilizarse para realizar un trabajo. También encontramos que existen en la termodinámica distintos sistemas termodinámicos. Ya nos habíamos referido a lo que significaba sistema y que es el objeto que se encuentra bajo estudio. Ya puede ser una célula, un organismo o el planeta entero. Mientras que el resto del universo, lo que no se estudia, se denomina como entorno, o en este caso, alrededores. Es importante señalar y distinguir que existen tres tipos de sistemas. Ellos son, el primero de ellos es
corresponde a los sistemas aislados. Los sistemas aislados se caracterizan porque no comparten energía, no intercambian energía y no intercambian ni materia ni energía con su medio ambiente, con sus alrededores. Ejemplo de esto es el mejor que podemos encontrar en esta fotografía, un termo el cual no permite la salida de vapor, ni de café, ni de agua, ni de temperatura. O sea, está totalmente aislado de lo que lo rodea. Por lo tanto, la temperatura se va a mantener dentro, correspondiente a la energía térmica, y la materia, en este caso el café, se va a mantener dentro del termo. Por lo tanto, no va a intercambiar ni materia ni energía. Este sistema se caracteriza porque no produce efectos observables sobre el exterior, porque se encuentra totalmente aislado. Pero tenemos otros tipos de sistemas, como los sistemas cerrados, en los cuales, si bien no van a intercambiar materia, sí pueden intercambiar energía. Piensen en este caso en una botella con agua. Cuando ustedes dejan una botella con agua bajo el sol, esta botella y el agua dentro de ella va a empezar a aumentar la temperatura. Pero no va a haber cambio, se va a mantener constante la cantidad de agua que se encuentra dentro de la botella. No van a existir variaciones, la tapa está bien cerrada. Por lo tanto, tenemos cambio de energía, pero no existe cambio de materia. Y esa es la definición de los sistemas cerrados. Intercambio de energía, ya sea con forma de temperatura, pero no hay intercambio de materia con el entorno. Y por otra parte, encontramos los sistemas que intercambian tanto materia como energía, como son los sistemas vivos. Nosotros, los humanos, las plantas, los animales, los vegetales, las células, estamos con un constante flujo de intercambio. Por una parte, necesitamos que ingrese materia para mantenernos con vida, para poder realizar nuestras funciones, y que también las sobras de la materia de lo que consumimos se eliminen. Por otra parte, el concepto de ingreso de materia también implica un ingreso de energía. Y nosotros también eliminamos energía a través de las actividades diarias que realizamos y también a través tanto de las actividades, como las que había conversado, como a través del calor que emana de nuestro cuerpo. Por lo tanto, lo que nos interesa es que las células se consideran dentro de este tipo para esta asignatura. Ahora bien, como parte de la física, esto se encuentra reglado por distintas leyes y dentro de estas se encuentran dos, que son las principales. La primera de ellas ya la habíamos comentado un poquitito y es principalmente que la energía no se puede crear ni destruir, solamente se puede transferir o convertir de una forma a otra. Por lo tanto, si lo vemos desde este punto, la energía que partió existiendo desde el origen del universo se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Y hasta que lleguemos al final de la historia del universo, se va a mantener constante. No va a variar. Pero lo que sí va a variar va a ser la disponibilidad de energía libre para poder ir haciendo trabajo. Eso va a ir disminuyendo con el tiempo. Pero sin embargo, si hacemos la suma de la totalidad de las energías que se encuentran disponibles, de los distintos tipos de energía que se encuentran disponibles a nivel universal, esta se va a mantener constante a lo largo de todo el tiempo. Por otra parte, la segunda ley de la termodinámica dice que cuando la energía se convierte de una forma u otra, alguna energía utilizable, es decir, energía disponible para efectuar trabajo, se convierte en calor que se dispersa a sus alrededores. Por lo tanto, si pensamos que tenemos un 100% de energía disponible para ejecutar trabajo, 99% de ella la utilizaremos en poder hacer el trabajo. Sin embargo, un 1% de esta energía se va a disipar o no la podremos utilizar ya que se habrá dispersado como calor. Por lo tanto,
es esta energía la que no vamos a poder ocupar nuevamente y es la energía que va a ir disminuyendo con el tiempo. En un sistema cerrado, cuando la energía se transforma sucesivamente, la energía utilizable disminuye y la energía inutilizable aumenta, liberándose como calor. Esta energía liberada, que se utiliza para generar trabajo, se conoce como entropía. Veamos un poquito más profundo este tema de la segunda ley de la termodinámica. Pensemos en estos ejemplos que yo ya había dado anteriormente. El primero de ellos es la pieza ordenada. Si limpian su pieza y no hacen nada más, con el tiempo se va a desordenar solo. Va a haber ropa tirada, va a haber polvo, van a entrar bichos, etc. El desorden aumenta de manera espontánea. Para que todo vuelva al orden, se debe gastar energía, se debe realizar trabajo. Igual que las células, mantener el orden requiere energía constante. Otro ejemplo de esto, un cubo de hielo derritiéndose. Un cubo de hielo sólido tiene moléculas ordenadas. Al derretirse en una mesa caliente, las moléculas se mueven libremente. Existe más desorden. Por lo tanto, este aumento de entropía es espontáneo y no se revierte sin gastar energía, como por ejemplo devolverlo al congelador. Ahora bien, pensemos en las células como sistemas termodinámicos. A partir de esa diapositiva vamos a conectar dos ideas fundamentales. La idea como un sistema termodinámico abierto y cómo esto le permite mantener su organización interna desafiando las leyes del desorden. Partimos con lo más importante. Las células son sistemas abiertos. Esto significa que están en constante interacción de materia. Por ejemplo, acá se nos muestra proteínas ingresando, azúcares, grasa, y la célula deja salir distintos compuestos como desechos, proteínas, que podrían ser, por ejemplo, hormonas, o neurotransmisores. Por lo tanto, existe un constante movimiento de entrada y salida de materia. Esto significa que las células absorben nutrientes como azúcares, proteínas, lípidos, y adicionalmente capturan energía en forma de, ya sea de luz o de oxígeno, y también liberan esas moléculas como CO2 y agua. Adicionalmente, liberan energía como calor o la utilizan para realizar trabajo útil, como mover sustancias, sintetizar compuestos o dividirse. Por lo tanto, todo lo que entra a la célula que le va a poder permitir tener energía en forma de ATP, le va a permitir generar nuevas moléculas a partir desde moléculas pequeñas hacia macromoléculas o degradarlas desde macromoléculas a pequeñas moléculas que tendrán otra utilidad. Pero también le permite hacer trabajo, por ejemplo, en dividirse y generar nuevas células. Por lo tanto, esta célula va a estar en constante entrada y salida de materia y en constante entrada y salida de calor. Este intercambio constante permite que la célula mantenga un nivel de organización interno altamente estructurado. Y esto nos lleva al segundo punto clave. ¿Cómo puede la célula mantener orden si todo en el universo tiende al desorden? Aquí es donde entra en juego la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía, es decir, el desorden, tiende a aumentar. A nivel macroscópico es más evidente. Los sistemas se desordenan con el tiempo si no hay energía que los mantenga, pero las células son una excepción aparente. La célula tiene organelos bien definidos y bien delimitados. Mantiene gradientes de concentración de iones precisas y construyen moléculas complejas y estructuras complejas como el citoesqueleto, las membranas
y también enzimas. Todo esto representa un alto orden biológico, lo que implica una baja entropía. Por lo tanto, es posible cuestionarse cómo es posible que haya baja entropía dentro de un sistema abierto si todo tiende a la entropía, como habíamos hablado de la segunda ley de la termodinámica. Básicamente, la célula utiliza energía externa para contrarrestar el desorden. La célula invierte constantemente energía para reparar, organizar, sintetizar, transportar distintas sustancias que existen en su interior. Y aunque dentro de la célula el orden aumenta, esa energía se disipa como calor hacia el entorno. De modo que el desorden total del universo sigue aumentando, cumpliéndose así la segunda ley de la termodinámica. Por lo tanto, la célula no es la excepción a la segunda ley de la termodinámica, sino que ya tiene un alto ingreso de energía que le permite mantener el orden dentro de ella. La figura que yo les estoy mostrando y que he rayado tanto acá a la derecha lo resume muy bien. Las células toman macromoléculas complejas como azúcares, proteínas y lípidos. A través del catabolismo o la degradación, las descomponen en moléculas pequeñas, liberando energía de forma de ATP. Esa energía se utiliza en el anabolismo para construir macromoléculas y todo esto ocurre mientras se consume y se liberan gases como el oxígeno en algunos casos y el CO2. Y finalmente se logra lo más importante, mantener a las células con vida. Así que si tuviéramos que resumir toda esta diapositiva en una sola frase, es: las células son sistemas abiertos que usan energía externa, luchan contra la entropía para mantenerse vivas y organizadas. Por lo tanto, si tenemos a la célula como un sistema termodinámico, vale preguntarse y vale ahondar en cómo las células obtienen y utilizan energía para sostener la vida. La principal fuente de energía inmediata de la célula es nuestra gran amiga que ya hemos visto un par de veces antes, denominada ATP. ATP viene de las siglas correspondientes a la molécula adenosín trifosfato y que es la fuente de energía inmediata de la célula. Nosotros lo que habíamos dicho es que es nuestra moneda energética de intercambio instantáneo. El ATP es un compuesto que está formado por un nucleótido que corresponde a la adenina, adicionalmente por un azúcar que corresponde a la ribosa, y aquí son 3 grupos fosfato que se le conoce como unidad trifosfato. Lo interesante de la molécula de ATP es que los dos últimos grupos fosfato que están unidos por enlaces de alta energía son llamados enlaces fosfoanhidro. Estos enlaces contienen una gran cantidad de energía química que puede liberarse a través de lo que es la hidrólisis.
es decir, al romperse por acción del agua, liberando de esa manera energía útil para la célula. Esta energía permite llevar a cabo muchas funciones celulares. Por ejemplo, la contracción muscular, la síntesis de macromoléculas o el transporte activo de iones. Ahora, ¿de dónde viene el ATP? Principalmente viene desde la oxidación de moléculas orgánicas como la glucosa y otras de ellas que hablaremos un poquito más adelante. Pero la estrella de la generación de ATP es la glucosa. Las células toman estas moléculas alimenticias que nosotros les entregamos al momento de alimentarnos, las degradan en una serie de reacciones llamadas reacciones exergónicas que liberan energía. Esa energía se usa para sintetizar ATP, vamos a sintetizar, ATP a partir desde su precursor ADP y un grupo fosfato inorgánico. Por lo tanto, mediante estas reacciones exergónicas, lo que nosotros obtenemos es el ATP. Entonces, tenemos que la degradación de moléculas alimenticias, como es el ejemplo de la glucosa, en presencia de oxígeno, va a llevar a que se produzca CO2 y agua. Y de esa forma se libera energía a través de estas reacciones exergónicas. Esa energía liberada va a influir directamente sobre la formación del enlace del ADP, adenosín difosfato, o sea que tiene dos fosfatos, en la adición de un tercer grupo fosfato, que nos va a permitir generar nuestro ATP, adenosín trifosfato. Luego, como vemos en la parte inferior, vemos cómo el ATP se utiliza en reacciones endergónicas, o sea, que requieren energía, como por ejemplo la síntesis de proteínas o el movimiento celular. Por lo tanto, pasamos de tener reaccionantes a tener productos mediante estas reacciones exergónicas en las que interviene directamente el ATP y que nuevamente nos va a generar una molécula de ADP y un grupo fosfato solito. Por lo tanto, el ciclo puede volver a continuar y se puede mantener andando constantemente. En las células fotosintéticas, como las plantas y las algas, también puede capturarse energía lumínica a través de los cloroplastos, que transforman la energía química primero como glucosa y luego como ATP. Entonces, para resumir esta diapositiva, tenemos que el ATP es un intermediario energético esencial que conecta las reacciones que liberan energía con aquellas que la requieren. Sin ATP, la célula no puede funcionar. No existiera el ATP, no existiría la vida. Por lo tanto, en esta estructura que les muestro de el ATP, ustedes pueden ver cómo está compuesta por tres grupos fosfato, en que acá tenemos un grupo fosfato, acá tenemos otro grupo fosfato y acá tenemos otro grupo fosfato. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3 grupos fosfato, siendo los más energéticos los fosfoanhidros. Por lo tanto, si rompemos acá y rompemos acá, vamos a tener una alta liberación de energía
que le va a ser útil a la célula para cumplir sus funciones. Y así mantener lo que es la vida. Pero también vamos a tener situaciones en que vamos a tener adenosín difosfato, en que solamente vamos a tener dos grupos fosfato. Y a este, posteriormente, si le agregamos un grupo fosfato inorgánico, que se denota como PI, podemos volver a tener, perdón, era acá abajo. Esto vería acá. Si le agregamos el grupo fosfato inorgánico, podemos volver a tener ATP. Y adicionalmente, les destaco en este momento, para que recuerden de sus clases, el AMP. El AMP es adenosín monofosfato. Si ustedes lo recuerdan, el AMP también lo teníamos como una C, que correspondía a cíclico. Y el AMP cíclico era un segundo mensajero. Por lo tanto, las moléculas de ATP y sus versiones anteriores, por decirlo de alguna manera, están todas involucradas en lo que se refiere a la mantención de la vida en la célula a través de distintos tipos de metabolismos, ya sea tanto lo que se refiere a el metabolismo energético, así como la señalización celular. De esto, para que recuerden en su casa, este corresponde al azúcar, que en este caso es una ribosa, y esto de acá corresponde a la base nitrogenada, que en este caso corresponde a la adenina. La suma que tenemos entre este sector de acá se conoce como adenosina, y la estructura base para poder generar el ATP. Ahora bien, pasemos a otro punto importante. Si tenemos la célula como un sistema en el cual es constantemente termodinámico, existen procesos que van a requerir energía para mantener el orden. Vamos a hablar un poquito de esos distintos procesos celulares para mantener el orden. El primero de ellos ya los habíamos comentado un poco en clases previas, que corresponde al transporte activo. En este caso, el transporte activo, ustedes recuerden que vamos, para hacer uso de la energía, en este caso, como está en el GIF, el ATP, vamos siempre desde donde hay menor concentración de un soluto lo llevamos hacia donde hay mayor concentración. Es decir, el transporte activo va contragradiente de concentración. La concentración se denomina con esos corchetes. Por lo tanto, mover sustancias en contra de su gradiente de concentración, es decir, desde donde hay menos a donde hay más, requiere energía. Ejemplo de esto, para que ustedes lo recuerden, la bomba sodio-potasio ATPasa, que se caracteriza por expulsar 3 iones de sodio y hacer que entren 2 iones de potasio por un canal que se caracteriza por causar la hidrólisis del ATP. Recuerden que la hidrólisis del ATP es que dejamos de tener ATP y empezamos a tener ahora ADP más un grupo fosfato inorgánico sueltecito. ¿Qué gracia tiene esto? Mantiene el potencial eléctrico de la membrana y es esencial para la transmisión de impulsos nerviosos y el volumen celular. Esa es la característica principal del transporte activo que ya habíamos hablado anteriormente en clases. Pero también
Los procesos celulares que requieren energía incluyen a la homeostasis. La homeostasis es un concepto que van a ver más adelante en sus clases, pero básicamente se refiere a mantener constantes las condiciones intracelulares. Es decir, que no tengamos cambios de temperatura excesivos, no tengamos cambios de pH excesivo, no haya una disminución de nutrientes excesiva, que se mantengan constantes las condiciones en las cuales la célula puede vivir. Por ejemplo, yo les nombraba el pH, pero también la temperatura, la concentración de iones y la presión osmótica. Ejemplo para este caso, el mantenimiento del pH citoplasmático. Para regular el pH, que el pH puede ser ácido o básico, pero se mueve en un rango muy estrecho, es decir, de 6,9 a 7,1, es el rango por el cual puede funcionar una célula. Rangos que se puedan llegar a pasar de esto pueden causarle problemas a la célula y aún si son más extremos, son incompatibles con la vida. Por lo tanto, es importante tener mecanismos por los cuales nosotros controlemos el pH intracelular. Y por eso es que existe esta bomba de protones, que H+ significa protones, hidrógeno sin electrón, hidrógeno protonado, ion hidrógeno, ATPasa, que regula la acidez. Por lo tanto, en este caso, esta bomba lo que haría, en este ejemplo muy burdo, sacaría protones del interior de la célula, siempre con un costo de ATP. Pero mientras yo tenga menos protones o una cantidad suficiente de protones en la célula, voy a mantenerme con vida. Si hay mucho, se muere. Si hay muy poco, también se muere. Por lo tanto, no me conviene llegar a esos extremos. Y eso es uno de los mecanismos por los cuales la célula mantiene su homeostasis. Pasemos a ver otros ejemplos en los cuales se hace uso de energía para mantener el orden celular. Por ejemplo, la síntesis de moléculas complejas. En este caso, yo les pongo un ejemplo en que hacemos la síntesis de proteínas. Esto de acá correspondería a un ribosoma. Esto de acá correspondería al ARN mensajero. Y todas estas perlitas corresponden a aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. En este caso, estaríamos hablando de un polipéptido. Por lo tanto, ¿qué pasa? El ARN entra y se encaja con el ribosoma lee el mensaje, parte leyendo U, G, C, AUC y así sucesivamente, hace toda una lectura del ARN mensajero y en base a cada 3 letras incluye un aminoácido. Y eso permite que se generen las distintas proteínas. Por lo tanto, los procesos celulares que requieren energía nos permiten la construcción de proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos complejos. Y la síntesis de esta molécula es una forma de generar orden a partir de unidades más simples. Por lo tanto, desde más entropía pasamos a tener menos entropía. Desde más moléculas pequeñas, pero muy dispersas que yo tengo dentro de la célula, finalmente termino ordenándolas en una gran macromolécula.
Otro ejemplo más de gasto energético, el movimiento celular. Las células pueden moverse o mover componentes internos. Eso ya lo vimos en clases. Por ejemplo, cuando hacemos movimiento a través del citoesqueleto de vesículas. Si ustedes se recuerdan, en la clase vimos las tineínas y las quinesinas, que se encargaban del movimiento vesicular. O en este caso, como estamos viendo acá, partimos desde una célula que está delimitada en esta zona y que se termina moviendo frente a un grupo de bacterias hacia acá. Por lo tanto, se generó un movimiento celular para poder hacer fagocitosis, que es la comida de las bacterias y la destrucción de las mismas. El movimiento del citoesqueleto, los flagelos y el transporte de vesículas requieren de ATP. Por ejemplo, los filamentos de actina-miosina en las células musculares consumen ATP para contraerse. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan en consideración esta información como futuros kinesiólogos para cuando necesiten aplicar algún tratamiento en sus pacientes. Ahora bien, pasamos a otro tema. En esta diapositiva, principalmente, hablaremos de un concepto clave en la biología celular y la ecología, que corresponde a la entropía. Perdón. La entropía y su relación con la segunda ley de la termodinámica. Primero recordemos que la entropía, representada por la letra S, es una medida de desorden. Cuando decimos desorden no hablamos de algo malo o caótico, sino de cuán dispersa o libre está esa energía. La energía muy organizada, como la que encontramos en los enlaces químicos del ATP o en la glucosa, tiene baja entropía. Por lo tanto, la energía utilizable tiene baja entropía. Mientras que la desorganizada, como el calor, tiene una alta entropía. Ahora, según la segunda ley de la termodinámica, todo sistema tiende a aumentar su entropía con el tiempo. Es decir, la energía útil tiende a transformarse en forma menos utilizable, como el calor, y el desorden aumenta de manera natural, a menos que se agregue energía desde afuera. Y eso nos lleva a la imagen de abajo. Esta imagen muestra cómo fluye la energía en un ecosistema, desde donde los productores, que son las plantas, hasta los consumidores, descomponedores, hacen uso de la energía que está presente en el ecosistema. Toda la energía que entra a este sistema proviene desde el Sol, es decir, energía lumínica. Cada vez que la energía pasa de lo que se denomina nivel trófico a otro, por ejemplo, del pasto al ratón, o del ratón a la serpiente, de la serpiente a un águila, y finalmente cuando fallece el águila a eh, organismos descomponedores, una parte de esa energía se pierde en forma de calor, como ustedes pueden ver acá. Siempre se va a estar perdiendo energía en forma de calor, es inevitable. Que corresponde a energía desorganizada o energía de alta entropía. Este calor no puede reutilizarse directamente por los organismos que están presentes para hacer trabajo. Entonces, aunque los organismos mantienen un nivel de orden interno, lo que llamamos homeostasis,
Lo hacen porque constantemente están absorbiendo energía del entorno, ya sea en forma de luz solar o alimentos u otros compuestos como animales. Sin esa entrada constante de energía, el desorden aumentaría rápidamente. Tenemos acá el desorden, tenemos acá el tiempo. Por lo tanto, aumentaría rápidamente. Y si ocurriera eso, el organismo no podría sobrevivir. Los organismos son sistemas abiertos. No, ellos pueden intercambiar tanto energía como materia con su entorno. Esa es la única forma de contrarrestar el aumento natural de la entropía que dicta la segunda ley. Así que en resumen, primero, toda la energía fluye con pérdida, calor, en cada paso. La entropía aumenta si no se incorpora energía externa. Y todos los seres vivos combaten el desorden gracias a la energía que obtienen del ambiente. Ahora bien, esta diapositiva nos introduce a un concepto fundamental en la biología y en la bioquímica, que corresponde a lo que conocemos como energía libre. ¿Y cómo esta se relaciona con las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos? Comencemos con lo primero. Las reacciones químicas que permiten a un organismo vivir, crecer, reproducirse y responder a su ambiente constituyen lo que nosotros llamamos metabolismo. Este metabolismo se puede dividir en dos grandes ramas. El anabolismo, que considera la síntesis de moléculas complejas a partir de otras más simples, requiriendo energía, y el catabolismo, que corresponde a la degradación de moléculas grandes en otras formas más pequeñas, liberando energía. Estas reacciones no ocurren por magia, sino que implican la ruptura y formación de nuevos enlaces químicos. Cada tipo de enlace tiene una cantidad específica de energía de enlace, que es la cantidad de energía requerida para romper dicho enlace. Cuando sumamos toda la energía de enlace de un sistema, en este caso la energía de enlace total, equivale a la que conocemos como entalpía, su energía potencial total del sistema, representada por la letra H en este caso, que es una medida de energía total contenida en los enlaces del sistema. Pero además de la entalpía, debemos considerar un segundo factor, la entropía, simbolizada con la letra S, que es la medida del desorden. Entonces tenemos la medida de energía potencial total y la del desorden. Mientras que la entalpía nos dice cuánta energía hay, la entropía nos dice cómo está distribuida esa energía, si de forma ordenada o aleatoria. Ahora bien, lo que realmente nos interesa en la biología es saber cuánta energía está disponible para realizar trabajo útil. Y eso es lo que se llama energía libre, denominada con una G, o energía libre de Gibbs. La relación entre estos tres factores se expresa en esta ecuación, donde tenemos lo siguiente, que H es la entalpía, y esta va a ser igual a G, que es la energía libre, aprovechemos esta energía libre, más
la temperatura medida en grados Kelvin multiplicado por la entropía. Si despejamos la ecuación, lo que podemos obtener es lo siguiente: que la variación de la energía libre de Gibbs corresponde a la variación de la entalpía menos la temperatura multiplicada por la variación de la entropía. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos permite predecir si una reacción será espontánea o no. Si el delta G, en este caso, si delta G es negativo, quiere decir que la reacción química que ocurre libera energía. Y ocurre de manera espontánea. Mientras que si el delta G es positivo, implica que la reacción requiere energía y que no es de carácter espontáneo. Es decir, es endergónica. Entonces esta fórmula no solo nos une la química con la biología, sino que también nos permite entender cómo fluye la energía en los sistemas vivos. Y esto es lo que habíamos estado viendo anteriormente, explicado con otras palabras. Reordenando la ecuación, observamos que a medida que la entropía aumenta, disminuye la energía libre. La energía libre total de un sistema G no se puede medir de manera efectiva. La ecuación G es igual a H menos T por S se puede ampliar para predecir si una reacción química particular liberará energía o requerirá de ingreso de energía. En base a esta ecuación podemos decir que si la energía libre disminuye durante una reacción exergónica. En esta reacción exergónica se caracteriza por liberar energía y se dice que es una reacción espontánea o una reacción cuesta abajo, de alta energía libre a más baja. Ojo, que el término espontáneo puede darse la falsa interpretación de que estas reacciones siempre son instantáneas, pero no es así. Estas reacciones, si bien son espontáneas, pueden demorar años en ocurrir. Por otra parte, si la energía libre se incrementa durante la reacción, es de carácter endergónica. La reacción endergónica es una reacción en la que existe ganancia de energía libre. Debe suceder de manera tal que la energía pueda ser obtenida desde sus alrededores. Por lo tanto, requiere energía. En esta diapositiva vamos a revisar el concepto de energía libre y cómo se relaciona con dos tipos claves de reacciones químicas, las exergónicas y las endergónicas. Partamos viendo el gráfico de acá, de la izquierda. En el gráfico A, lo que observamos es una reacción exergónica donde los reactivos comienzan con una energía libre más alta que los productos y a medida que la reacción avanza, se libera energía y la energía libre disminuye. El valor del delta G, en este caso, que representa el cambio de energía libre, es menor que cero.
o sea, tiene un valor negativo. Esto significa que es una reacción espontánea, es decir, que ocurre por sí sola sin necesidad de energía externa. ¿Qué ejemplo tenemos de reacciones exergónicas en el organismo? Una de ellas es la respiración celular, donde la glucosa se degrada, tenemos glucosa que se degrada a dióxido de carbono y agua, liberando energía en forma de ATP. Y adicionalmente encontramos la hidrólisis del ATP, en que se rompe un enlace fosfato y se libera energía que puede ser usado por la célula para otras funciones. Ahora miremos el gráfico B, que muestra una reacción de carácter endergónica. En este caso, los productos tienen una energía libre más alta en comparación a los reactivos. Esto quiere decir que para que la reacción ocurra se necesita un aporte de energía externo. Y el valor del delta G en este caso es positivo. Estas reacciones no ocurren de forma espontánea. Dos ejemplos de reacciones endergónicas son, uno, la fotosíntesis, donde se necesita energía luminosa, para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa, y la síntesis de proteínas, que requiere energía para unir los aminoácidos y formar los enlaces peptídicos. Ahora, si vemos la diapositiva del lado derecho, nos encontramos con lo siguiente. Tenemos otra forma de visualizarlo, con barras que comparan la energía de reactantes y productos. En la reacción exergónica, vemos claramente la liberación de energía, mientras que en la reacción endergónica se muestra la necesidad del ingreso de energía para que la reacción avance. Entonces, para resumir, las reacciones exergónicas liberan energía y son espontáneas, mientras que las reacciones endergónicas requieren energía y no son espontáneas. Ambas son esenciales en los sistemas biológicos y muchas veces están acopladas. Por ejemplo, el ATP se hidroliza, siendo una reacción exergónica, para impulsar reacciones endergónicas, como la contracción muscular o el transporte activo. Con esto en mente, podrán entender mejor cómo las células manejan su energía de manera eficiente. En esta diapositiva vamos a revisar un grupo de biomoléculas fundamentales para la vida, los transportadores de energía y de electrones, las biomoléculas de transporte. Las células, como vimos antes, son sistemas abiertos que intercambian materia y energía con su entorno. Para funcionar deben realizar tareas como moverse, sintetizar proteínas, dividirse, mantener gradientes iónicos, entre muchas otras actividades que deben llevar a cabo. Y para todas estas funciones, la célula necesita lo que ya hemos hablado durante toda esta clase: energía. Pero no solo necesita energía en cantidad, sino que también debe estar bien distribuida y regulada. Aquí es donde entran en juego estas biomoléculas de transporte. Estas las podemos clasificar en dos grupos: los transportadores de energía, como es el caso del ATP,
o las moléculas transportadoras de electrones, como el NAD y el FAD. El primero y más conocido es el ATP. Ya hablamos de él, el adenosín trifosfato, que es una molécula formada por una base nitrogenada, que es la adenina, un azúcar, que es la ribosa, y tres grupos fosfato. Estos grupos fosfatos están unidos por el láser fosfoanhidro, que almacena una gran cantidad de energía química. Cuando el ATP se hidroliza, es decir, se rompe el último fosfato, libera energía que puede ser usada de inmediato por la célula, para lo que es transporte activo, contracción muscular, biosíntesis y movimiento intracelular. Es por eso que al ATP se le llama la moneda energética de la célula. Por otra parte, el segundo grupo corresponde a los transportadores de electrones, NAD y FAD. Estos transportadores de electrones son esenciales para las reacciones redox del metabolismo que veremos en próximas clases. Estos incluyen a NAD y FAD, siendo NAD positivo quien acepta electrones y protones durante la glicólisis y el ciclo de Krebs, transformándose en NADH o NAD reducido. Este NADH luego entrega esos electrones a la cadena transportadora eléctrica en la mitocondria para la producción de ATP. Mientras que el FAD y el FADH2 funciona de manera similar, pero se utiliza en otras etapas del metabolismo, como la oxidación de los ácidos grasos. El FADH2 también transfiere electrones a la mitocondria, aunque con un rendimiento energético ligeramente menor que el NADH. Estas moléculas permiten que la energía liberada durante la degradación de los nutrientes no se pierda, sino que se transfiera de forma controlada para producir ATP más adelante. Entonces, como resumen de esta diapositiva, ¿cuáles son los mensajes clave? El ATP entrega energía directamente a las reacciones que lo requieren. Y el NADH y el FADH2 almacenan energía de manera temporal, en forma de transporte de electrones, que luego le van a permitir transferir para generar ATP. Ambas clases de moléculas son esenciales para que la vida en las células pueda ser coordinada y mantener sus funciones vitales de manera eficiente. Partamos hablando de los biomoléculas como el ATP, que es un transportador de energía. Ya hablamos un poquito sobre esta molécula, pero ahondemos un poco más en ella. Como dijimos anteriormente, tiene una estructura caracterizada por ser un nucleótido formado por tres partes. La base nitrogenada, que corresponde a la adenina, el azúcar de 5 carbonos, que corresponde a la ribosa, y tres grupos fosfato, alfa, beta y gamma. Lo realmente importante en términos energéticos son los enlaces que unen estos grupos fosfato, especialmente el enlace entre el segundo y el tercer fosfato, que son de carácter enlace fosfoanhidro. Estos enlaces son como resortes comprimidos, contienen mucha energía almacenada y cuando se rompen, esa energía se libera. ¿Por qué es tan importante el ATP? Porque actúa como un intermediario energético entre las reacciones que liberan energía como la degradación de la glucosa, y otras que requieren energía. Entonces el ATP se encuentra entre medio de ellas. ¿Cuál es la función clave? ¿O cómo utilizamos de manera clave el ATP? A través de la hidrólisis. Es decir, se rompe el enlace entre el segundo y tercer fosfato mediante el agua.
y esto genera que se forme ADP más fósforo inorgánico más liberación de energía, que se estima en un delta G, recordemos que si es negativo ocurren reacciones espontáneas, de menos 30,5 kilojoules por mol. Este valor negativo, como yo les indicaba, indica que se trata de una reacción exergónica. Una reacción que libera energía. ¿Por qué esto es importante para la célula? Porque casi todas las funciones celulares dependen de esa energía. El transporte activo de iones, la síntesis de macromoléculas, el movimiento del citoesqueleto, la señalización intracelular. El ATP no se almacena en grandes cantidades, por lo que la célula lo está produciendo y consumiendo constantemente. Entonces, para resumir esta diapositiva, el ATP es como una batería recargable portátil, pequeña, eficiente y capaz de entregar energía justo cuando la célula lo necesita. Ya vimos que el ATP es la principal moneda energética de la célula. Ahora vamos a ver cómo se utiliza esa energía y lo más sorprendente, cuán rápido se genera. Partamos por el hecho de ¿para qué se utiliza el ATP? Se utiliza de manera inmediata para eventos como la contracción muscular, el transporte activo de iones, la síntesis de macromoléculas y el movimiento intracelular. El primero de ellos, la contracción muscular, las proteínas actina y miosina, en este caso la vamos a marcar, actina y miosina, utilizan ATP para deslizarse unas sobre otras y con esa generan el movimiento, que es lo que a ustedes les interesa. Adicionalmente, el transporte activo, las bombas como la bomba sodio-potasio ATPasa consume ATP para mover iones en contra de su gradiente, lo que es fundamental para mantener el potencial de membrana, también relevante en el caso del movimiento asociado a la musculatura esquelética. La síntesis de macromoléculas. Se requiere ATP para unir aminoácidos en forma de proteínas, nucleótidos en ácidos nucleicos, entre otros. Y adicionalmente el movimiento intracelular. Motores moleculares como la quinesina que yo le nombraba anteriormente usan ATP para transportar las vesículas a lo largo del citoesqueleto, como se muestra en esta imagen de acá. Todos estos procesos son endergónicos, es decir, no ocurren por sí solos. Por eso necesitan que haya hidrólisis de ATP. Ahora bien, como yo les comentaba anteriormente, el ATP se encuentra en una renovación constante. Una célula típica puede consumir y regenerar cada día una cantidad de ATP equivalente a su propio peso. Eso ocurre porque el ATP no se almacena, se produce y se utiliza al instante. ¿Cómo es que se regenera este ATP? La fosforilación que yo les comentaba del... Perdón. Ahí sí. Lo que yo les comentaba anteriormente, la fosforilación del ADP más un grupo fosfato inorgánico nos permite generar ATP. Y esto ocurre principalmente en la mitocondria. A través de un proceso llamado fosforilación oxidativa, que se caracteriza por tener una cadena de transporte de electrones mitocondriales, en que los electrones del NADH y del FADH2 fluyen a través de complejos proteicos. Este flujo genera un gradiente de protones,
que es utilizado por la enzima ATP sintasa para poder generar y sintetizar ATP. También ocurre en menor medida por el hecho de la glucólisis, que ocurre principalmente en el citoplasma, sin necesidad de oxígeno. Entonces, en esta imagen podemos ver de manera resumida cómo es que gracias a la mitocondria podemos generar ATP a través de lo que es la fosforilación oxidativa, y si ustedes se fijan, la cantidad de ATP que se produce mediante la ATP sintasa por el movimiento de los protones y de los electrones, que son aceptados por el oxígeno, llega a ser de 32 moléculas de ATP. O sea, es muchísimo lo que se logra obtener al final del recorrido. En resumen de esta diapositiva, el ATP se usa en prácticamente todas las funciones celulares, se gasta y regenera constantemente, y su producción principal ocurre en la mitocondria y depende del metabolismo energético de la célula. La célula, en ese sentido, es como una fábrica energética que nunca se detiene, con ATP como su unidad de pago más valiosa. En esta diapositiva vamos a hablar de una biomolécula clave en el metabolismo celular, como es el NADMAS y el NADH, que actúa como transportador de electrones. ¿Por qué necesitamos transportadores de electrones? Principalmente porque durante la respiración celular, las células oxidan moléculas de alimento como la glucosa. Este proceso libera electrones de alta energía, pero esos electrones no pueden quedar sueltos, porque son altamente reactivos, pueden dañar a otras moléculas y deben ser conducidos de forma segura hasta su destino final, que es la cadena transportadora electrónica en la mitocondria. Aquí es donde entra el NADMAS. El NADMAS es un cofactor llamado nicotinamida adenina dinucleótido. Tiene dos formas, la forma oxidada, que es el NADMAS, y la forma reducida, que es la forma del NADH. Funciona participando en reacciones redox, que las veremos en la próxima clase. La forma reducida, el NADMAS, acepta electrones y un protón. Así se convierte en NADH, que ahora lleva energía en forma de electrones. La reacción en general es la que se indica acá abajo, pero que veremos con un poco más detalle en las próximas clases y el taller. Y en especialmente lo verán con más detalle durante el próximo semestre. No es para que se la memoricen, pero es para que la tengan en consideración. Y que este proceso ocurre, por ejemplo, durante la glucólisis y el ciclo de Krebs. ¿Qué hace el NADH? Una vez reducido, el NADH transporta los electrones a la cadena transportadora electrónica ubicada en la membrana interna de la mitocondria. Allí, los electrones pasan por una serie de complejos proteicos cuyo flujo impulsa el bombeo de protones y se genera un gradiente que permite la síntesis de ATP por la ATP sintasa. Es decir, el NADH es como un camión que lleva protones desde donde se liberan hasta donde se transforma en energía útil, que es decir, el ATP. Ya hablamos de cómo el NADMAS y el FAT son transportadores de electrones. Ahora vamos a ver dónde participan estos transportadores de electrones dentro del metabolismo celular. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos principalmente en tres grandes rutas metabólicas. La primera de ellas es la glucólisis, que es la vía que degrada una molécula de glucosa en el citoplasma para obtener energía. Y durante la glucólisis, el NAD la forma oxidada, capta electrones liberados por la oxidación de los intermediarios y se transforma en NADH, su versión reducida, que luego puede ser utilizado en la mitocondria para producir ATP. Aunque la glucólisis ocurre fuera de la mitocondria, el producto NADH es clave para alimentar procesos posteriores en la respiración celular. También los encontramos en el ciclo de Krebs, que veremos en un par de clases más, la cual ocurre dentro de la matriz mitocondrial. Aquí los productos de la glucosa y de otros combustibles como ácidos grasos o aminoácidos
son completamente oxidados. En cada vuelta del ciclo se producen 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH2. Estos transportadores se cargan con electrones de alta energía y, como se muestra en la figura, tanto el NADH como el FADH2 se generan en diferentes pasos del ciclo y luego entran sus electrones a la cadena de transporte electrónico. Y adicionalmente los podemos encontrar en la beta oxidación de ácidos grasos. Este proceso ocurre también en la mitocondria y consiste en degradar ácidos grasos en unidades de acetilcoenzima A. Por cada ciclo de beta oxidación se genera un NADH y un FADH2. Al igual que en el ciclo de Krebs, estos transportadores llevan electrones a la cadena respiratoria. Este proceso es altamente eficiente y en términos energéticos y fundamental cuando el cuerpo usa grasa como fuente principal de energía, por ejemplo durante el ayuno o ejercicio prolongado. ¿Qué hacen NADH y FADH2 con los electrones? Los entregan a la cadena de transporte de electrones representada en la imagen como la secuencia de complejos. Ese flujo de electrones permite el bombeo de protones a través de la membrana interna de la mitocondria, la formación de un gradiente electroquímico y finalmente la producción de ATP por la enzima ATP sintasa. En esta diapositiva nos vamos a enfocar en otra molécula fundamental para el transporte de electrones en el metabolismo, que es el FAD o la flavina-adenina dinucleótido. ¿Qué es el FAD? Es un cofactor muy similar al NAD, pero con algunas diferencias importantes. Su forma oxidada corresponde al FAD más y la forma reducida corresponde al FADH2. A diferencia del NAD más, que acepta 2 electrones y un protón, el FAD acepta 2 electrones y 2 protones, como se ve en la reacción que está en la diapositiva. Esto convierte al FAD en FADH2, su forma reducida, rica en energía. ¿Qué hace el FADH2? Una vez reducido, el FADH2 transporta electrones a la cadena de transportes electrónico mitocondrial, igual que el NADH. Sin embargo, lo hace desde un punto diferente en la cadena, más abajo, lo cual tiene una consecuencia clave. Produce menos ATP por mol oxidado de NADH. Aproximadamente, por cada NADH se producen cerca de 2,5 moléculas de ATP, mientras que para el FADH2 se producen aproximadamente 1,5 moléculas de ATP. Esto se debe a que el FADH2 entra al complejo 2, mientras que el NADH entra al complejo 1, que bombea más protones al gradiente. ¿Dónde participa el FAD? Participa en el ciclo de Krebs, participa en la beta oxidación de ácidos grasos y en reacciones específicas del metabolismo de aminoácidos y lípidos. ¿Cuál es la diferencia clave con el NADH? Ambas moléculas cumplen funciones similares, pero el NAD+ acepta un protón y entra antes a la cadena, generando más ATP. Y el FAD acepta 2 protones, entra más abajo y genera menos ATP. Ahora vamos a ver por qué son claves estas moléculas. Principalmente porque separan la oxidación de nutrientes de la síntesis de ATP. Esto permite que la energía no se libere de golpe, sino de manera gradual y controlada. Por ejemplo, cuando una molécula de glucosa se oxida, el NAD+ recoge esos electrones y los lleva a la mitocondria para producir ATP. Por otra parte, facilitan el acoplamiento de las reacciones redox. Las reacciones de oxidación y reducción están ligadas, pero gracias al NAD+ y al FAD podemos evitar pérdidas de energía y acoplarlas de manera eficiente. Paralelamente, regulan el estado redox de la célula. El balance entre el NAD+ y el NADH informa a la célula sobre su estado energético. Si hay mucho NADH, por ejemplo, se indica que ya hay suficiente energía almacenada. Como punto 4, participan en el control de rutas metabólicas. Por ejemplo, cuando hay mucho NADH acumulado, se inhibe el ciclo de Krebs. Esto es una forma de autorregulación. La célula no sigue oxidando nutrientes si no necesita más ATP. Por lo tanto, como analogía didáctica, el ATP es como una batería recargable portátil. Entrega energía en el lugar exacto y en el momento en que se necesita, mientras que el NADH y el FADH2 son como camiones de reparto de electrones. Recogen la energía química de los nutrientes y la entregan en la mitocondria, donde se transforma en ATP.
Ahora bien, en esta diapositiva vamos a revisar uno de los últimos conceptos que tenemos para esta clase, que es fundamental para entender cómo funciona el metabolismo celular y qué son las reacciones acopladas. ¿Cuál es el principal problema que tenemos? Que existen muchas reacciones que no son espontáneas. Dentro de la célula, muchas de las reacciones que se necesitan para mantener la vida no ocurren por sí solas. Estas reacciones tienen un delta G positivo, lo que significa que son endergónicas, es decir, requieren energía externa para ocurrir. Por ejemplo, la síntesis de proteínas, la contracción muscular, el transporte de iones en contra de su corriente. ¿Qué solución se le ocurrió a la célula? Acoplar las reacciones. Como la célula no puede depender de energía externa para cada paso, ha desarrollado una estrategia elegante: acoplar una reacción endergónica con una exergónica, es decir, con una reacción que libera energía, que tiene un delta G negativo. De esta forma, la suma de ambas reacciones tienen un delta G neto negativo. Por lo tanto, el proceso completo se vuelve termodinámicamente favorable. ¿Qué reacción exergónica usa la célula? La hidrólisis de ATP. La reacción más comúnmente utilizada para liberar energía y acoplarla a otras reacciones es la hidrólisis del ATP. Esta reacción libera una gran cantidad de energía libre que la célula puede usar inmediatamente para impulsar procesos que por sí solos no podrían ocupar. ¿Cómo se hace el acoplamiento? Este acoplamiento generalmente ocurre a través de enzimas, que es materia de nuestra próxima clase, que unen ambas reacciones en un solo proceso. Por ejemplo, una bomba de membrana que usa la energía de la hidrólisis de ATP para el transporte de iones, o una bomba biosintética que usa ATP para formar un enlace químico. En resumen, gracias al uso de reacciones acopladas, la célula puede realizar trabajo, construir estructuras y mantener su organización interna sin violar las leyes de la termodinámica. Y es por esta razón por la cual el ATP es tan esencial. No solo contiene energía, sino que la entrega justo donde se necesita para que las reacciones importantes ocurran. Ahora bien, veamos algunos ejemplos de reacciones acopladas en la célula. Una de ellas es la síntesis de proteína. La formación del enlace peptídico entre dos aminoácidos es una reacción que requiere energía, por lo tanto es endergónica. No puede ocurrir espontáneamente, por lo que debe acoplarse a una reacción exergónica. Durante la traducción, el proceso se acopla a la hidrólisis del ATP o del GTP, que se usa para ensamblar el ribosoma, mover los ARN de transferencia y catalizar la unión entre los aminoácidos para formar la cadena polipéptica. Por otra parte, tenemos también la síntesis de glucógeno, que es un proceso en el cual muchas moléculas de glucosa se unen para formar una macromolécula ramificada de reserva energética que es el glucógeno. Este proceso es endergónico porque requiere energía para formar los enlaces glucosídicos y ordenar muchas unidades simples en una estructura organizada, yendo en contra del aumento de la entropía. Por otra parte, también tenemos, que ya los conversamos un poco, el transporte activo de la bomba sodio-potasio ATPasa, que se los dejo acá para que ustedes puedan echarle una mirada y recordar materia que ya habíamos visto. Y con respecto a la contracción muscular, en las células musculares, las proteínas actina y miosina se deslizan una sobre otra para generar movimiento. Este proceso es conocido como el ciclo de contracción o de puentes cruzados. Pero este deslizamiento no ocurre espontáneamente, es un proceso endergónico. Requiere energía para que ocurra. Aquí entra el papel del ATP. La proteína miosina tiene actividad ATPasa, lo que significa que puede, por una parte, unirse a una molécula de ATP y por otra parte puede hidrolizar el ATP, romper en ADP y fosfato inorgánico. Este cambio le permite empujar la actina, generando el deslizamiento y con ello la contracción. Cada ciclo de contracción requiere una nueva molécula de ATP. ¿Por qué este es un ejemplo de acoplamiento? Porque la hidrólisis de ATP, que es una reacción exergónica, se acopla directamente al cambio conformacional de la miosina, que es una acción endergónica. Sin ATP,
la miosina no puede desprenderse de la actina ni generar nuevo movimiento. De hecho, la rigidez post-mortem, el rigor mortis, se debe justamente a la ausencia de ATP. La importancia biológica que tiene el acoplamiento es que permite controlar de manera eficiente el metabolismo de las células, no solo activando procesos endergónicos cuando pueden acoplarlos eficientemente, sino que también evita la pérdida de energía, ya que el acoplamiento directamente dentro de complejos enzimáticos ayuda a que no se pierda la energía. Y es fundamental para mantener la vida, ya que sin esto no podrían ocurrir mecanismos ni procesos como la síntesis del ADN y el ARN, el crecimiento celular y el transporte activo de nutrientes. Como analogía didáctica, para que lo entiendan, imaginen una bicicleta eléctrica que tiene dos ruedas. La rueda trasera es la exergónica, es impulsada por el motor, que es ATP, y gira espontáneamente, mientras que la rueda delantera, endergónica, es trabada, no gira sola. Si las conectas con una cadena, que sería una enzima, la rueda trasera puede mover a la delantera. Así funcionan las reacciones acopladas. Una reacción favorable empuja a otra que no ocurriría por sí sola. Muy bien, muchachos. En este caso, les dejo la actividad de cierre y les dejo también para que hagan una pequeña pausa, vean cuáles son las alternativas, las marquen en una hoja y ahora puedan contrastar si son las correctas. Les agradezco mucho por su atención y espero que esta clase haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.